En este ejercicio se nos pide hallar el ángulo X. Y primero veamos que en el ángulo ABC conocemos dos de los ángulos, por lo tanto podemos determinar el tercero. Y por completación de ángulos internos nos queda que el ángulo BSA es 50 grados. Ahora, sobre el triángulo ABD podemos aprovechar los 30 grados del ángulo BAD y construir un triángulo equilátero en base al lado AD. Esto trazando un segmento desde A hasta un punto exterior E y luego uniendo E con D, para así tener un triángulo AED equilátero. Y llamamos a los lados puntito azul y puntito azul. Como conocemos que los ángulos internos de un triángulo equilátero son 60 grados, entonces podemos completar los 60 grados en el ángulo EAD agregando 30 más. Y en el ángulo AED poniendo los 60 y asimismo en EDA. Ahora podemos trazar un segmento desde E hasta B. Y veamos lo siguiente. Al punto de intersección entre los segmentos BA y ED podemos llamarlo F. Y en el triángulo EFA vemos que tenemos 60 grados y 30. Por lo tanto, por completación de ángulos, el ángulo EFA debe ser 90. Y como el ángulo EFA es 90, los ángulos EFB, BFD, DFA también son 90 grados. Ponemos un cuadrito que señala que todos esos ángulos son 90 grados. Ahora, veamos que por una parte tenemos que el triángulo AFD es equilátero y AD es una bisectriz de dicho triángulo. Por lo tanto, EF es congruente con FD. Y FB es un cateto común a los triángulos EBF y FBD. Por lo tanto, estos triángulos EBF y FBD son congruentes. Como tenemos que entonces el ángulo FBD es 70 grados, en consecuencia el ángulo FBE también será 70 grados. Y como el ángulo EFB vale 90, para completar los 180 podemos poner en el ángulo BFD, en el ángulo BDF 20 grados. Y como el ángulo del lado izquierdo también es congruente con el triángulo FBD, agregamos también 20 grados. Ahora, fijémonos que alrededor del punto B tenemos 180 grados, 70 más 70 más 40, nos da 180. Por lo tanto, vemos que los puntos E, B y C son colineales. Ahora, vemos que se ha formado el triángulo EAC y conocemos que es de ángulos 80, 50 y 50. Luego, como el lado EA vale puntito azul, el lado EC también ha de valer puntito azul. Y se ha formado otro triángulo isósceles, el triángulo DEC. Como sabemos que los lados ED y EC son congruentes y conocemos que 20 grados es el ángulo comprendido entre este par de lados, entonces para completar los 180 hacemos 180 grados menos 20 dividido para 2, que nos da 80 grados. Lo ponemos en la figura y vemos que de los 80 grados hay 50 grados y X. Por lo tanto, X debe ser 30 grados. Gracias.